De la situación no es para nada agradable es en un país de acá, del continente sudamericano, Colombia, que está viviendo una especie de estallido social también hace varios días. Tiene algunas similitudes con el caso de Chile y otras, por supuesto, diferencias. Allá la realidad de los colombianos es propia y, bueno, todo comenzó producto de una ley. De todo eso vamos a hablar con Javier Ramírez, a quien saludamos, periodista también que se incorpora a TVU Noticias, porque estamos preocupados de lo que pasa en Colombia, sobre todo por lo que nos llega a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Francisco? Sí, bueno, complicada situación que se está viviendo en el país cafetero en este caso. Algo parecido te mencionaba lo que sucedió en Chile en el 2019. Todo tiene que ver por un tema de manifestaciones, de represión policial también, pero que tiene sus génesis, como tú bien lo mencionabas, en una reforma tributaria. Reforma que afectaría a gran parte de la población en este caso y que tiene que ver con el tema al aumento del IVA, a los bienes esenciales incluso, y que afectaría en gran parte a la población más vulnerable. Recordemos que en Colombia se vive ya prácticamente, al igual que en toda Latinoamérica, una tercera ola del coronavirus, lo que ha afectado demasiado la cartera, el bolsillo de los colombianos en este caso. Redondeando un poco el tema, bueno, 7 días ya que se cumplen prácticamente de esto, una semana de las manifestaciones, que si bien comenzaron con el tema de la reforma tributaria, ya ha ido evolucionando con el conflicto con las policías, por ejemplo, con el tema del abuso, la represión, que desde ciertos organismos nacionales y también internacionales han estado comentando que prácticamente ya cifras oficiales hablan de 19 muertos y más de 800 heridos. Cifras oficiales, comento, porque por parte de la Defensoría del Pueblo, o el organismo encargado y parecido a lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos aquí en Chile, dice que serían más de 30 las personas fallecidas. Además, sumar a esto cerca de 90 personas desaparecidas. También situación compleja, bastante compleja, que acompañado con toda esta represión que ha sido catalogada como uso de fuerza excesiva por parte de organizaciones internacionales también como la ONU, Francisco. Javier, sí, el origen de esto, bueno, está en esta reforma tributaria, ya vamos a hablar de aquello porque la cosa ha ido cambiando, pero en la génesis del malestar, ahí a muchos les pareció bastante similar a Chile, por ejemplo, porque hubo barricadas, ¿cierto?, enfrentamientos con la policía, incendios, saqueos, de todo eso hemos tenido en Colombia. Efectivamente, de hecho, haciendo la bajada a nivel nacional, se habla de un estallido social literalmente en Colombia, pero un estallido social nuevo, 2.0, porque recordemos que en el 2019 ya ocurrió algo parecido en aquel país. Y ahora este estallido tiene que ver más allá con el tema de la represión policial también. De hecho, el presidente Iván Duque en este caso hizo un llamado al diálogo, porque el día de ayer, en este caso, ayer en martes, se produjo la quema de 15 comisarías solamente en las principales localidades de Colombia, Cali, Barranquilla, Medellín, y de hecho ya se reporta la muerte de un oficial de policía, que en este caso viene a ser bastante grave, y por eso el presidente hace un llamado al diálogo para que se trate de evitar un poco y se calmen, en este caso, los ánimos que están sucediendo en aquel país. Ahora, me ha llamado la atención, Javier, de que el presidente anunció que va a retirar el proyecto de reforma tributaria, pero la molestia de la gente continúa en las calles. Efectivamente, porque este anuncio llega tal vez un poco tarde, ya, porque solo 4 días después que comenzaron las manifestaciones, el presidente llamó al Congreso para que se retirara el proyecto, pero a la vez presentó otro. O sea, en el fondo no es solamente bajar los brazos por este proyecto que se presentó, sino que sencillamente fue una reformulación del proyecto ya presentado. Por ejemplo, a tomar consideración, si el anterior proyecto tenía que ver con un tema del aumento del IVA sobre los bienes esenciales, por ejemplo, ahora lo que se plantea es un aumento en el tema de los impuestos para las grandes empresas y también
un tema que aquí se ha comentado mucho, que es a los súper ricos, por ejemplo, hacer un impuesto más gravante para ellos para poder fomentar un poco y ayudar en el tema del coronavirus, que ha afectado demasiado, no solamente a Colombia, sino que a todo el mundo y en especial a Latinoamérica. Sí, y es increíble, porque ahí hay una similitud también en el ámbito político con Chile. Le explota una crisis en Chile a un presidente de derecha como Sebastián Piñera. Le explota una crisis en Colombia a un presidente de derecha como Iván Duque. Y ambos tuvieron una activa participación en la crítica hacia lo que sucede en Venezuela. ¿Te acuerdas, Javier, en un inicio? Y ahora evidentemente son ellos los que tienen que enfrentar una revuelta. Claro, efectivamente, de hecho se habla un poco de esta descontento, manipulación que tiene que ver con el tema de que lo ocurrido en Venezuela, en el fondo se les está devolviendo un poco la mano a los presidentes que criticaron a Venezuela y en este caso a Nicolás Maduro. Efectivamente, claro, todo puede ser con los temas que están dando a conocer y que están saliendo al mundo, en este caso. Pero actualmente la ola de violencia que ya está prácticamente desatada va en aumento. De hecho, tenemos un contacto con un colega de Colombia, un periodista, que nos va a informar un poco de la situación in situ de lo que se está viviendo en el lugar. De hecho, tenemos el nombre del colega, que es Gerald Bermúdez, que nos va a comentar un poco cuál es la situación en el lugar. De hecho, él se encuentra en Cali, tengo entendido, y nos va a comentar un poco qué ha sido sobre estas protestas por culpa de la reforma tributaria. Vamos a escuchar. Buenos días, mi nombre es Gerald Bermúdez, soy periodista freelance. En este momento estoy intentando ingresar a Cali. La situación no está nada fácil, las vías están bloqueadas en distintos puntos alrededor de Cali, no solo de la ciudad, sino de varios municipios. La mayoría de la población está abocada a las calles en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, casi en todo el país, exigiendo no solo el retiro de la reforma tributaria, sino exigiendo también responsabilidad política por varias acciones de la fuerza pública que le han dado tratamiento de guerra a la movilización social. El gobierno nacional ha propuesto una charla, una discusión, poniendo ellos los puntos de la agenda y dilatándola a 15 días. Sin embargo, en este momento la situación es absolutamente abrumadora. Abrumadora, dijo Javier. Claro, efectivamente. De hecho, mencionar que no solamente ha tenido consecuencias para la gente de Colombia, sino que también para el gobierno, porque se dio un cambio de ministro de Hacienda debido a esta crisis, que el ministro que presentó el proyecto, digamos, que fue Alberto Corrasquilla, fue reemplazado por el de Hacienda, que es José Manuel Restrepo. Recordar también que Alberto Carrasquilla fue el mentor de Iván Duque en su momento en el gobierno anterior, del último del partido perteneciente al gobierno actual. Por lo tanto, es prácticamente un golpe fuerte que se le da al gobierno actual. Sí, y Colombia tiene muchos famosos en el deporte, cantantes, Javier, y bueno, algunos se han manifestado y otros han estado callados. Eso ha generado también algunas suspicacias, pero evidentemente que aquellos referentes colombianos que están en el extranjero se están empezando a manifestar. Claro, efectivamente, de hecho llamaba bastante la atención eso. Se le criticó durante mucho tiempo, por ejemplo, a Shakira, que estuvo callada, sí. ¿A quién más? A Residente, personajes icónicos de Colombia en este caso, que se demoraron un par de días en manifestarse. Claro, y otros que de inmediato mandaron mensajes de apoyo, pero el caso de Shakira fue muy criticado. Ya, por ejemplo, acá tengo Diego Torres, Belinda, Ozuna, Vía y Nicky Jam entre los famosos que envían mensajes de apoyo a Colombia. Ya no solamente colombianos necesariamente, sino que la comunidad internacional de artistas que tienen harta relación con Colombia, si son de allí o no de ese país. Colombia es un país que tiene una trayectoria musical, que durante algún tiempo y más allá de la crisis de la FARC vivió un desarrollo pujante, ya, pero que ahora está pasando por esta crisis. Ya los países, por mucha paz que presenten en algunos momentos de su historia, no por eso estos fenómenos de revuelta nunca se van a dar. Por eso es que el caso de Chile sorprendió tanto, un país estable, con pocas constituciones en comparación con otros,
pero que salga a la calle de manera tan masiva a protestar llamó la atención en todo el mundo. Y el caso de Colombia también, más allá, insisto, de que la realidad colombiana es diferente a la chilena, en aspectos como, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, contra el Ejército de Liberación Nacional y contra la FARC. Es decir, ellos saben de sufrimiento más que nosotros en el último tiempo en términos de grupos terroristas considerados y secuestros y todo aquello. Algunos dirán, bueno, los chilenos también sufrimos lo propio con la dictadura, es cierto, pero el tema de la droga ahí generó una crisis durante décadas en Colombia y esta crisis es distinta, es una crisis netamente de fervor popular, de molestia por decisiones políticas. Veremos, Javier, si este retroceso del gobierno de Iván Duque sirve para calmar las aguas. De hecho, como tú mencionas, llama bastante la atención porque ¿cuánto será? 1 o 2 años atrás que se firmó, de hecho, la paz con la FARC, que fue un hecho histórico no solamente para Colombia, sino que también para la región y para los países que estaban alrededor. Y que ha llamado bastante la atención esta revuelta. De hecho, organismos desde la ONU hasta pasando por la Unión Europea han hecho un llamado a tranquilizar este tema de la violencia, no solamente de parte del Estado, sino que también de las personas, para poder evitar así un conflicto mayor al que ya se está viviendo. Muy bien, Javier, muchas gracias por este informe completísimo de lo que está pasando allá en Colombia con esta crisis social.